Profe, está silenciado. Recording in progress.
Listo, a ver, ahora sí, para que no les dé ansiedad. em, pues esas son las propiedades de de integrabilidad eh, más básicas, ¿no? O sea, que habla sobre suma, este, sobre suma de integrales, que puede sacar las constantes, sacar la integral lineal y monotonía, ¿no? O sea, que es como lo más elemental de las propiedades, ¿no? Entonces, primero, pues es enunciarlas y segundo, pues es demostrarlas. Antes de eso, ¿cómo están? A ver, ¿cómo se sienten? Bien, muriendo un poquito más conforme pasa el semestre, pero creo que sí, todo bien. Bueno, los días más bien, porque semestre no hay. Ok, ¿alguien entró a la clase del sábado? Bueno, nada más, voy a hacer unos breves comentarios acerca de la clase del sábado. Em, la clase del sábado es, digo, ahorita no vamos a evaluar absolutamente nada, solamente vamos a seguir dando clases, ¿no? Que aplica, de hecho, en todos lados. Pero bueno, independientemente de eso, la clase del sábado pues es totalmente extra y opcional, ¿no? O sea, nadie o sea, no tiene, o sea, si están en el curso no tienen que entrar a esa clase, ¿sale? Este, es una clase que Yusef eh, propuso dar, ¿no? De hecho, él va a estar totalmente a cargo de todo eso, ¿no? Este, y le recuerdo. Pero digamos que, o sea, esas clases del sábado las va a dar Yusef, ¿no? Siempre. Y los temas o sea, digamos, él va a organizar esos temas y a dárselos, son temas aplicados un poquito bueno, más bien aplicados totalmente a la física. Entonces, quien quiera asistir, pues está totalmente invitado, pero no sientan comprometidos, o sea, no es necesario entrar a eso para el curso, o sea, simplemente es de manera complementaria para quien quiera aprender un poquito más. Y sobre todo, les digo que esos temas se ocupan en física, ¿no? Igual podríamos hacer, digo, no lo veo yo muy recomendable, también podríamos hacer temas a la actuaría. Este, de la parte de matemáticas, pues no le veo tanto caso porque le estamos dando un enfoque matemático al curso, que pues es lo correcto porque pues es una materia de tronco común, ¿no? Y deben de aprender esa parte. Pero ahorita a mí me preocupa más en lo personal que podamos avanzar lo más posible en el temario, ¿no? Porque eso es lo más importante, al final de cuentas, que, este, que sepan más cálculo 2 de del temario de lo que deben de saber. Y bueno, entonces, pues vean eso, o sea, están invitados a esas clases que va a dar Joseph el día sábado, pero no tengan ningún compromiso, eso es totalmente independiente del curso. En caso, digamos, de que se levante el paro, no se van a preguntar cosas ahí en los exámenes, no, no voy a evaluar con cosas de ahí. A lo más que podríamos hacer, digo, y ya tendríamos que revisarlo, es dar alguna que otra participación, ¿no? Por entrar en estas clases. Pero pues acuérdense que las participaciones es una cuestión extra, ¿no? Entonces, sí, súper importante que lo vean como que es algo aparte al curso, pero pues para quien quiera, pues está cordialmente invitado a asistir a esas clases del sábado, ¿vale? Entonces, pues, ¿ustedes qué opinan? Bueno, ¿qué opinan de esto? O díganme algo.
Todo bien, profesor. ¿Vale? ¿Qué más les iba a decir? Digo, yo por mi parte me voy a enfocar en ver puras cosas de cálculo 2, ¿no? Este, o sea, son cosas estas también esas de cálculo 1 y 2, pero me refiero más enfocado al temario, ¿no? Em, pues, no sé, mira, la verdad es que no sé qué es o sea, no te podía yo dar una recomendación, dado que no sé qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, no sé realmente cuándo se va a levantar el paro, qué medidas se van a tomar. Lo único que podemos hacer, pues bueno, a ver, seguir dando y tratar de a ver si podemos rescatar algo o que ustedes puedan aprender pues algo de lo que se tiene que ver, ¿no? A lo mejor no nos va a dar tiempo de todo, pero pues sí, más o menos, para quien quiera y quiera, o sea, para quien quiera irse a cálculo 3 pues no se vayan tan mal, ¿no? Ya los que quieran repetir, pues ya, pero es como les decía la otra vez, eso ya depende de cada uno y tampoco les puedo recomendar algo porque no sé qué es lo que va a pasar, ¿no? Este, de lo de la solicitud de cursos, pues ya pedí cursos, ¿no? Pedí principalmente este, cálculo 2 y cálculo 3, pero no sabemos qué nos vayan a dar. Digo, vamos a esperarnos, creo que es creo que a principios de julio, ¿no? Entonces, en julio ya sabemos cuál es la continuación de esta historia, pero pues mientras tanto, que falta poquito, ¿no? Pero vamos a seguir avanzando en los temas, ¿no? Y en los temas enfocados totalmente a que tengan las bases de cálculo 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de esas cosas, digo, si ya no tienen más comentarios, una de esas cosas, por ejemplo, son, ¿qué dicen? Todo lo que se ve entre semanas. O sea, lo que les decía, por ejemplo, lo del sábado, o sea, quien no quiere entrar, eso no le va a afectar en el curso, ¿no? Este, digamos que, por ejemplo, pero pues sí les puede ayudar, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros en nuestro sistema de evaluación teníamos que las participaciones valen un punto, ¿no? Entonces, si se levanta, pues podríamos meter las participaciones ahí y ahí es una manera en la que pueden ustedes acumular participaciones, ¿no? Y ya, ¿no? Ese sería el alcance de esas clases. No se va a preguntar, no se van a dejar, o sea, las tareas que se dejan, bueno, que se dejarían, no van a traer eso, ¿vale? No van a traer temas de eso. Tampoco los exámenes van a tener preguntas que tengan que ver con eso. Entonces, digo, si alguien dice, no, pues es que a mí el sábado me da flojera, porque la verdad es que a mí sí me da flojera cuando era estudiante, este, pues puede simplemente participar en la clase y ya, y la verdad es que no va a tener, o sea, no le va a afectar absolutamente nada, ¿no? Y los que vayan, pues pueden, los que quieran entrar, ¿no? Pues pueden aprender un poco más y también pueden, pues, hacer algún tipo de participación para que también les ayude, ¿no? Pero esa es la idea, ¿vale? Entonces, pues ya ahí es decisión de cada quien, ¿no? Digo, a mí en lo particular, como les decía, de estudiante, a mí no me gustaba tomar clases los sábados, porque el fin de semana, pues o sea, casi lo que yo hacía era como que el fin de semana descansaba siempre y en la semana, pues a darle con todo, ¿no? O sea, entre semana estar, pues trabajando todo el tiempo, estudiando, haciendo todas las tareas y los fines de semana, pues descansando, ¿no? O sea, porque es lo mejor. O sea, digamos, siempre tienes que descansar. O sea, eres más eficiente si trabajas intensamente 4 o 5 días y los otros días no haces nada, que si los 7 días estás haciendo algo
a lo mejor no con tanta intensidad, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor es la forma en la que yo me acomodo trabajando, pero pues bueno. Entonces, respondiendo a su pregunta, pues yo creo que sí vamos a manejar participaciones, pero pues, este, suponiendo obviamente que pues ya no haya ningún paro, ¿no? Entonces, ¿Martín, alguna otra pregunta ya para meterme al tema del curso? Perfecto. Entonces, fíjense, propiedades de la integral, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera habla, vamos a ir comentándolas y luego las vamos a demostrar, ¿no? Entonces, la primera habla sobre que la integral de una constante es la constante por la longitud del intervalo, ¿no? Pues yo creo que lo deben de esperar, ¿no? O sea, creo que el nivel que saltamos justamente nosotros es demostrarla, ¿no? De esto todo lo deberían de saber, pero a ver, si tenemos una constante y una función integrable, bueno, más bien un número intermedio en el intervalo, ¿no? Entonces la integral se puede partir como dos integrales, ¿no? Integrar de A a C y luego integrar de C a B, ¿no? Que también es algo esperado, ¿no? Ahora, si f es integrable, entonces si multiplicas la función por cualquier constante, pues también la función va a ser integrable. Y de hecho la integral de la constante por la función, vas a poder sacar la constante de la integral, ¿no? Ahora, si f y g son integrables, entonces la suma es integrable y la integral de la suma, pues es la suma de las integrales. Entonces, si juntamos 3 y 4, estamos diciendo que la integral es una función lineal, ¿vale? Ahora, si f y g son integrables en AB y la función f siempre es más chica que la función g, entonces la integral respeta la desigualdad, ¿no? ¿Vale? Acuérdense que siempre son con menores iguales, no se vayan a equivocar poniendo menores estrictos, ¿no? Ahora la 6 dice si f es integrable en AB, entonces el valor absoluto también va a resultar ser integrable y la integral del valor absoluto va a ser menor o igual a la integral de f, que más o menos se parece a la desigualdad del triángulo, ¿no? ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien no entendió lo que dicen estas propiedades? Así nada más enunciadas. Entonces vamos a pasar a las pruebas. Digo, no sé qué tanto nos vayan a costar, pero vamos viendo. Entonces, la primera de las constantes deberían de ser muy sencilla, ¿no? Vamos aquí poniendo la prueba sobre cuál, ¿no? Y entonces, a ver, vamos a poner aquí por demostrar que la integral de AB de C es igual a C por B menos A, ¿no? ¿Cómo lo harían? ¿Qué herramientas tenemos para demostrar que algo es integrable? No muchas, ¿no? Realmente. Solamente la definición y el teorema de particiones, ¿no? Entonces, en este caso, como están diciendo, vamos a ocupar la suma telescópica y para eso nos va a convenir usar la definición, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a ver la definición. Vamos a calcular la suma inferior, suma que será superior o inferior, inferior. Vamos a calcular la suma inferior. De hecho, voy a agarrar y decir, sea y una partición del conjunto de todas las particiones, ¿no? La que es que y vamos a calcular la suma inferior, ¿no? La suma inferior de f con respecto a esta partición. Entonces, esto es la suma desde que k es igual con 1 hasta n de mk de f por eh, xk menos xk menos 1. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale el ínfimo de la función en el intervalo?
Pues vale C, ¿no? Porque la función siempre vale C, ¿no? Entonces al conjunto, o sea, el conjunto de que le está sacando el ínfimo en realidad solamente es un solo punto, ¿no? Entonces este es C, ¿vale? Y este por xk menos xk menos uno. Por propiedades de suma sacamos la C y nos queda la suma desde que k es igual, desde que k es igual a uno hasta n de xk menos xk menos uno. Y esto pues es la suma telescópica, ¿no? Y esto nos queda C por B menos A. ¿A poco va a haber simulacro en un minuto ahorita? Ya está sonando. No escucho nada, pero les doy que en 10 minutos regresamos, ¿vale? Regresamos 11:40 para que puedan hacer simulacro. Ok. Este, pues vamos a proseguir, ¿no? Pues bueno, lo que acabamos de demostrar es que para toda partición, de hecho, para toda pi partición de AB, entonces necesariamente su suma inferior pues siempre es la constante por B menos A, ¿no? Ah, sí, no, no he subido nada, pero aquí lo tengo, o sea, sí se grabó, nada más que no los he subido, pero sí los voy a subir. ¿Mm? Entonces, para toda partición, demostramos que la suma inferior es C por B menos A, y por lo tanto, ¿cuánto da la integral inferior? ¿Qué es la integral inferior? La integral inferior es el supremo, ¿no? De las sumas inferiores. Pues en este caso, como el conjunto solamente consiste de un solo valor, pues entonces el supremo pues, es ese mismo número y es C por B menos A, ¿no? ¿Vale? Y el otro, y análogamente, si yo calculo la suma superior de F con respecto a la partición, entonces la suma desde que K es igual con uno hasta N del supremo MK de F por XK menos XK menos uno. Pero al ser la función constante, pues ese supremo es la constante y le queda la constante por xk por xk menos uno. Sacamos la constante y nos queda la constante por la suma de k es igual a uno hasta n de xk menos xk menos uno. Y entonces esto es la constante por b menos a, ¿no? Finalmente, esto implica que la integral superior es c por b menos a, ¿no? Y bueno, como nuestra función es integrable, ¿no? Estamos suponiendo eso, como f es integrable en, ¿dónde? En AB, en AB, ¿no? Estoy poniendo ahí otra cosa. En AB, entonces de hecho ya concluimos que la integral, ¿no? Es igual a c por b menos a. De hecho, por ejemplo, es ¿cómo se puede decir? Esta parte análoga es innecesaria. ¿Por qué? Porque si estamos suponiendo que la función es... Ah, no, pero ¿de qué estoy hablando? A ver. No, 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 a ver, aquí estoy devolviendo las cosas. A ver, más bien, ya me estoy yendo al inciso 2, ¿vale? Y de hecho aquí le deberíamos estar poniendo, para ser más precisos, aquí le debemos estar poniendo C. Y aquí arriba, ¿no? Que fue donde puse la integral, ¿no? Entonces este sería C.
Entonces, más bien, por lo tanto, C es integrable en AB y la integral de C, pues es C por B menos A, ¿no? Ya que demostramos que su integral inferior es igual a su integral superior y en este caso, pues es C por B menos A. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas de la prueba? No, Sí, andaba diciendo cosas extrañas. Pues a ver, lema. Vamos a probar dos ahora, ¿no? Pero dos habla de que puede separar este, la integral en dos integrales, ¿no? Entonces el lema va enfocado a la demostración de esa segunda propiedad. Y entonces lo que en este caso dice el lema es que si f es integrable sobre, vamos a ponerle mayúscula sobre este intervalo a mayúscula b, y el intervalo AB es más chiquito que este intervalo AB, entonces f es integrable sobre el chiquito, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Porque nosotros sabemos que la función es integrable sobre algo grande, pero no sabemos que es integrable en los pedazos que quedan. ¿Están de acuerdo? Entonces, en ese caso, esto es algo que tenemos, que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, al momento que yo lo estoy partiendo en dos integrales, pues estoy suponiendo que la función es integrable aquí para que esto tenga sentido, ¿no? En el intervalo más chico AC y en el intervalo más chico CB, ¿de acuerdo? Entonces, antes de demostrar cualquier tipo de igualdad, lo primero que tenemos que ver es que si el intervalo es más chico, pues la función sigue siendo integrable, cosa que pues hasta el momento no hemos hecho, ¿no? Pues prueba. Todos bien de lo que dice el lema. Entonces, ¿cómo le hacemos? A ver, ¿cómo lo probaría? Ya epsilon mayor que cero, ¿vale? Y vamos a seguir la idea de Miranda, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, como f es integrable, ¿no? Sobre AB, entonces existe pi, una partición de AB, tal que la suma superior, la suma superior de f con respecto a esta partición menos la suma inferior de f con respecto a esta partición es menor que epsilon. ¿Están de acuerdo? Ahora déjenme pensar. Fíjense. Aquí la bronca, a ver qué me dice cuál es el problema ahorita. No. Tenemos algunas broncas, ¿no? Primera bronca, y las vamos si quieren platicando aquí, ¿no? No la voy a borrar, pero pónganse que aquí está el intervalo AB
¿no? Y este es el AB, ¿no? Entonces, por ejemplo, la partición, pues a lo mejor son un refinamiento para que, algo así, fíjense, imagínense. Sí, más o menos lo que dice su compañero Isaac, ¿no? Imagínense que la partición son los puntos verdes. Entonces, por ejemplo, para empezar, estoy tomando más puntos, ¿no? Entonces, de alguna manera tendría que hacer un proceso para eliminar estos puntos que están aquí afuera. Y ahora, si me fijo en los puntos que están adentro, eso no es una partición porque no estoy tomando ninguno de los extremos. Entonces, tendría que hacer como un proceso de quitar esto y como que un proceso de agregar esto si es que no los tenía, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, si primero agrego estos, ¿no? Y luego quito los de afuera, como que ya me queda una partición del intervalo AB que tiene que ver con esta partición que está aquí, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. O sea, primero vamos a proponer un refinamiento y después vamos a restringirlo al intervalo AB, ¿vale? Entonces ahí les va. Sea pi' igual a pi y le voy a unir simplemente los puntos extremos. Este es un refinamiento de pi, ¿no? Es un refinamiento de pi, ¿no? Entonces lo que sabemos es que, ya por cosas que hemos demostrado, que su suma inferior de, de pi pues va a ser más chiquita que la suma inferior del refinamiento, ¿no? Que en este caso es pi primo, ¿no? Y además que la suma superior del refinamiento es más chiquita que la suma inferior de la función original. ¿Sale? Entonces, digamos, si esta diferencia era más chica que epsilon, pues con el refinamiento todavía va a ser más chica que epsilon, ¿no? Ahí sigo sin tener este. De eso sí lo ven, o sea, lo que tengo es que esto implica que la suma, digo, si no hacemos la cuenta, que la suma superior de f de pi prima menos la suma inferior de f de pi prima, esto es menor que epsilon. ¿Están de acuerdo? Sí, Bien. Ahora, siguiente paso. Intersectamos pi prima con AB y obtenemos, voy a ponerle pi prima, ¿vale? Que aquí es el segundo proceso del que estaba hablando, ¿no? O sea, ya aquí hice el refinamiento, ahora lo que voy a hacer es intersectar el refinamiento con el AB. Pues cuando hago eso, como ya me tomé los extremos, eso define una partición en AB, ¿sale? Entonces, vamos a ponerle aquí. Pi resulta ser una partición de AB, ¿vale? Ok. Entonces ahora, eh, ¿cómo es? Yo les preguntaría, por ejemplo, ¿cómo es la suma inferior? Ahora vamos a pensar la de f en pi 2 en pi estrella con respecto a S de, déjame pensar, S de, esa es la que quiero,
Bueno, a ver, ¿cómo es esta con respecto a la pi normal? Es menor. ¿Por qué es menor? Pues Pues porque la partición pi doble, bueno, la partición pi 2 es subconjunto de la partición pi 1, ¿no? sí, porque haz de cuenta que es la pi 2 tiene a lo mejor más elementos, ¿no? Entonces, véanlo de esta manera. O sea, cuando hacemos la suma es porque estamos sumando rectangulitos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la partición, en este caso pi 2 tiene eh, otros de aquí, ¿no? Lo que está pasando es que a lo mejor en la suma inferior de pi prima no estoy considerando estos porque estos no existen, ¿no? Entonces en la partición pi prima estoy considerando más áreas que estoy sumando, ¿no? Ahí está, ¿vale? Entonces pues realmente en la pi prima estoy sumando, o sea, digamos, la original que en este caso era pi prima antes de que le intersectáramos con el intervalo, pues daba como la suma de estas áreas, ¿no? Si lo quieren ver así. Pero al quitarle los puntos, lo que estoy haciendo pues es sumar menos rectángulos. Entonces en realidad la suma de, de pi prima es una parte de lo que se está sumando en la pi prima. Por eso es que esta suma inferior tiene que ser más chica que la suma inferior de la partición original, ¿no? Y lo mismo, y algo parecido va a pasar con la suma superior, ¿no? Entonces, la suma, ¿qué va a pasar con la suma superior? ¿La suma superior será mayor, ustedes creen? Seguiría siendo menor, ¿no? ¿Sale? Porque, pues, o sea, en ese caso, pues te estás tomando menos puntos, ¿no? Entonces la suma superior, pues, va a resultar ser, este, menor también, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a ver si nos sale, porque aquí aquí ya me preocupó algo, pero vamos a ver. Entonces, a ver, ¿cómo le hago aquí? Aquí es restarle, ¿no? Pero aquí me van a quedar invertidas. A ver, déjame pensar. Esta es más chiquita y esta es más chiquita, ¿no? Porque lo que tendría, o sea, a ver, lo que tendría que hacer es multiplicar esta por un menos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esta es menos la suma inferior de f pi prima menor o igual a menos la suma inferior de f pi prima. Es que lo que me preocupa es que cuando la sumas, no te queda lo que quería, ¿no? Porque
la suma superior de f pi prima menos la suma inferior de f pi prima menor o igual a la suma superior de f pi prima menos la suma inferior de f pi prima, ¿no? ¿Y eso cómo lo arreglamos? A ver. ¿Cómo primero restarla? Y es que si la sumo, si la sumo me queda este, y luego mando este para acá. Ah, pues que si la sumo, no. A ver, díganme qué pasó aquí. No podríamos poner como que antes de esta desigualdad que la diferencia de la suma superior de f pi doble prima menos la suma inferior de f pi doble prima es menor que la que tenemos aquí adelante. De estas de aquí, ¿no? Ajá. Es lo que más o menos queremos decir. Lo que pasa es que no va a pasar porque haz de cuenta que, imagínate que esta es la suma inferior, ¿no? Y aquí está la suma superior. Por ejemplo, pues fíjate, ¿eh? Va a pasar exactamente lo mismo. O sea, haz de cuenta, aquí el problema es que, por ejemplo, lo original era todo esto, ¿no? De la suma superior. Entonces, cuando yo le resto la suma superior, ya vi qué es lo que pasa. ¿Ustedes ya vieron? Lo tenemos que hacer a mano, más que decir esto. ¿Ya lo vieron? O sea, como tal lo vamos a tener que restar, porque hagan de cuenta que los, o sea, lo que me interesa es la diferencia, ¿están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando hago la suma superior, resto este. Pues el argumento es que estamos mal, porque de cuenta, vamos a este lo restamos con este, ¿están de acuerdo? Después este lo restamos con este, y así sucesivamente, y obtenemos una diferencia, no sé si quieren verla como este bloque, ¿no? Pero si se dan cuenta, aquí solamente vamos a restar, por ejemplo, este y este con este y este, ¿no? Entonces nos va a quedar una diferencia más chiquita, ¿ya vieron? ¿Sale? Pero va a ir más allá de hacer, ¿cómo se puede decir? O sea, no va tanto en el sentido de que, como tanto la suma de pi prima y la de pi prima y la de pi 1 están indexadas en los mismos, o sea, están generando las mismas áreas, digamos que están agarrando los mismos subintervalos. Entonces, si quieren lo ponemos, vamos a ponerlo de otra manera. A ver.
Y porque por aquí no nos va a salir. El argumento va más por acá, fíjense. Si yo resto las originales, ¿no? Vamos a pensar en SF de pi, ¿no? Pi prima, ¿no? Que es la original. ¿Vale? Entonces este es como la suma desde que k es igual a cero, ¿no? Hasta n de m en k de f por xk menos xk menos uno menos, ¿no? En este caso, menos la suma desde que k es igual a cero hasta n de m en k de f por xk menos xk menos uno, ¿vale? Que si lo juntamos, pues esto es la suma desde que k es igual con cero hasta n de m en k de f menos m en k de f multiplicado por xk menos xk menos uno, ¿vale? Y estamos pensando que esta partición pi prima, ¿no? Es de la forma que sería, déjenme pensar, x0, ¿no? x1, el a está por ahí en algún momento, el b también y el xn. ¿Están de acuerdo? Acá igual a 1, tienes razón. Entonces, fíjense que la partición pi2, ¿no? La partición pi2 está contenida en la partición pi1. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que me estoy tomando menos términos de estas diferencias, ¿sale? ¿Sí se dan cuenta? Sí, sí. Entonces, esta va a ser menor o igual a las diferencias correspondientes, que ahí como le podríamos poner, digo, ahí tendríamos que hacer como un estilo de reordenamiento, ¿no? Pero a lo mejor vamos a poner, esto va a ser menor si quieren pónganle al igual desde que k es igual a j, donde estoy pensando que j es donde cae el b, ¿no? Hasta, vamos a ponerle j más, a un l vamos a ponerle, donde l es ¿están de acuerdo? De las correspondientes m en k de f menos mk chiquita de f por xk menos xk menos uno, ¿sale? O sea, como yo no tengo todos estos términos que están aquí al lado, en los que están acá, pues entonces me voy a tener que fijar pues, en algún momento, en algún momento j que ya los tenga. De hecho, me tengo que fijar, déjenme ver si mi j está bien, en j más uno, ¿no? O sea, si mi a es j, el término que a mí me va a interesar es el j más uno, ¿no? El que por ejemplo, esté fijándose en el ínfimo y el supremo en el intervalo, este, sería xj y xj menos uno, xj más uno, ¿no? En este es el que me tendría que fijar, porque este es el que ya empieza a ser como parte de mi preocupación, ¿no? Entonces, si A es el elemento j, lo tengo que hacer hasta L, y si B es hasta j más uno, y si B es el elemento L, lo tengo que hacer hasta L menos uno, ¿vale? Si es L menos uno, a ver, déjame ver.
No, es hasta L. Ahí sí es hasta L, porque me va a quedar XL y XL menos uno, ¿no? Que sí están dentro del rango, ¿no? Es hasta L, ¿vale? O sea, lo que les estoy diciendo es, la partición pi prima es nada más tomarse los puntos de la partición, ¿no? Que están metidos aquí y que pues es el elemento jésimo de la partición y que B es el elemento elésimo de la partición, ¿no? Entonces, todo lo que está afuera no nos vamos a tomar, entonces aquí realmente nos vamos a tomar menos sumandos que arriba, ¿no? Y entonces esta diferencia pues es menor o igual. Pero justamente esto es la suma desde que K es igual a J más uno hasta L de M en K de F por XK menos uno menos desde que K es igual a J más uno hasta L de M chiquita en K de F por XK menos uno. ¿Sale? Y entonces, chin, bueno, pues si ya salía por la otra manera, pues ya ni modo, ¿no? Pero ya voy a concluir porque esta de aquí es la suma superior de ¿quién? De F con respecto a pi2, a pi prima, menos, a ver, ustedes saben. Está al revés la desigualdad, ¿no? ¿Por qué no me dicen? O sea, aquí me estoy tomando menos términos, entonces esta es más chica, ¿vale? Y esta es la suma inferior de F con respecto a pi, mi prima, y entonces lo que acabo de demostrar justamente es que eh, la suma, la suma de F con respecto a pi, mi prima, menos la suma inferior de F con respecto a pi, mi prima, es menor o igual a la suma superior de F con respecto a pi, a pi prima, menos la suma inferior de F con respecto a pi prima, y esta era menor o igual, ¿se acuerdan? A la original, que esta era la suma de F de pi, menos la suma de F de pi, y esta es menor que epsilon. Es que la resta que decía hace rato, a ver si me quedaba, déjenme ver. A lo mejor hice mucho rollo, ¿no? Lo borré, ¿no? Sí salía, a ver, vamos a ver, con la resta cómo era, lo que decíamos era la suma superior de estos, ¿no? O sea, la suma superior de, aquí te estás tomando, este, menos elementos, o sea, de hecho ambas eran menores, ¿no? Como la habíamos planteado este, hace rato, ¿no? Nos quedaba así. O sea, porque las dos son menores, a lo que te estás tomando menos, menos rectángulos, ¿no? ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ese es lo que teníamos hace rato. Entonces, si multiplicaba por uno menos la de aquí, entonces me quedaba menos este. No, pero es que ahí ya no había que hacer menos, ya nada más a la de arriba, réstele la de abajo así directo y ya salía, porque la suma superior de f respecto a pi prima, Ah, el de abajo de por sí ahí hay que quitarle un pi prima, porque sí, 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 este no va. Pero es que, o sea, estoy haciendo lo mismo. O sea, en realidad lo que estoy haciendo es, o sea, si haz de cuenta, el de abajo lo estoy multiplicando por un menos, ¿no? El de abajo. Entonces, y luego lo voy a sumar, ¿no? Que es lo que me están proponiendo. Entonces, por ejemplo, este me queda así, ¿no? Y luego lo que voy a hacer es sumar estos, ¿no?
que es lo que me están diciendo. Entonces, por ejemplo, si hago eso, me queda la suma superior de f de pi prima menos la suma inferior de f de pi. Esto es menor o igual a la suma superior de f de pi prima menos la suma inferior de f de pi prima, ¿no? ¿Ya vieron cuál es el problema ahí? Sí, 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 pero es que ahí, mire, ya nada más era las dos, la superior biprima menos la superior biprima. Y del otro lado pues quedaba lo mismo, o sea, no pasaba nada con la desigualdad y todo eso igual con la misma transitividad pues resultaba ser menor que epsilon. Mm, pensando. Es que, o sea, si tú le quieres restar la suma inferior, ¿no? De f y prima, no se la puedes restar así, ¿no? O sea, el problema radica, o sea, el problema radica en que la pi prima está del mismo lado, ¿no? O sea, yo lo que necesito es, por ejemplo, piensen que la sumamos así como va, ¿no? Entonces me queda la suma superior más la suma inferior de pi prima, ¿no? Y del otro lado me queda pues la suma superior de pi prima y la suma superior de pi prima, ¿no? Me quedan con signo positivo. Entonces, ahí el problema es que necesito o sea, cuando yo voy a pasar al otro lado, porque necesito que de un lado me quede pi prima y del otro lado me quede pi prima, me van a quedar, este, me van a quedar diferentes, ¿no? O sea, sí le voy a poder cambiar los signos, pero si se dan cuenta aquí, no me queda, aquí me debería de quedar pi prima para que lo que yo estoy tratando de hacer tenga sentido, que es lo que está aquí arriba, ¿no? Aquí arriba me queda la suma superior de pi prima y aquí abajo me queda la suma inferior de pi prima, ¿no? Que es lo que yo necesito, ¿no? Entonces, cuando hago el procedimiento de restarle la de abajo al de arriba, lo que obtengo es esta. Pero esta no me sirve porque están cambiadas las primas aquí, ¿no? Profe, ¿y ese no se arreglaría nada más cambiando el orden? Bueno, o sea, por ejemplo, en el de la S superior de F con pi prima, pasarla del otro lado y hacer lo mismo con la de S superior de F pi prima y ya queda, ¿no? Pasarle al otro. A ver, vamos a ver. De la primera, a ver, de esta, ¿qué hacemos? Pasamos el a la izquierda. No, 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 no. O sea, ya en la última que nos quedó, en la última, literal, en la última desigualdad, Esta. ajá, podemos pasar el S, la suma superior de F con pi prima del otro lado y la S superior de F pi prima, que está del lado derecho de la desigualdad, pasarla hacia la izquierda y pues ya quedaría, ¿no? Va a quedar con menos todo, ¿no? A ver si este queda menos S de F, ¿sí? Menos F, F, y esto es menor o igual. Tendría que ser aquí menos S de F, ¿sí? Menos S de F, así, ¿no? Y luego multiplicarla por un menos, te queda S Ajá. de F y prima menos S de F pi prima menor o igual a S de F pi.
menos S de F. Pues sí, así sí, ¿no? ¿Vale? Sí, Así sí. profe, ¿no quedaría ambos signos positivos de los dos? O sea, todos los signos serían positivos. Tienes razón. Bien, ya los ando timando, a ver, déjame ver. Sí, ya los ando timando. Quedaría así, ¿no? Entonces no queda, ¿ya vieron? A ver, profe, le voy a decir cómo lo hice. Ajá. Haga de cuenta, tomo la desigualdad que nos salió de las sumas superiores, ¿no? De la ¿Cuál está? partición, ándele. Ujú. Y primero le resto la suma inferior de pi prima a los dos lados. Ahora vamos a desechar esta, porque por aquí. Ya no salió, pero ustedes quieren ver si nada más, si es todo esto que hice aquí es necesario, ¿no? Pues aquí vamos a borrar estas, porque esto no nos ayuda, ¿no? Y ahorita vamos a hacerlo otro. A ver, ahora sí. Agarro la primera. ¿Qué le hago? La de las sumas superiores, le resto la inferior con pi prima, doble prima, perdón. Y del otro lado también, ¿no? Ajá. Ok, ahí estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Ok. Y luego lo mismo, pero ahora con pi prima, nada más. Como que con pi prima. O sea, en vez de restarle pi doble prima, le resto pi prima, nada más. Ahí dejo igual, o sea, así como... Ahí estoy cambiándole, ¿no? Sí, me faltó. Ajá. Ah, bueno, el primero sería doble prima. No, espera. El primero... No, no, Ah, está bien, ¿no? de lo último que escribió, es que no me faltó el doble prima en el primer sumando. Ah, en este, ¿no? Sí, Ahí está. Ujú. ok. Luego ahora sí uso la desigualdad que sacamos, que estaba combinada, que era la suma superior de pi doble prima menos la suma inferior de pi prima. A ver, es esta. ¿Cuál desigualdad? ¿La Ajá. de abajo? No, no, no. Esa la sacamos cuando multiplicamos por el menos y sumamos. Sí. Es la que estaba conjugada, que nos quedaba. Era algo así, ¿no? Ajá, sí. Es la inferior. Ese sería el inferior de F. Así, ¿no? Ajá. Y luego bueno, el resultado de la derecha es el que está arriba, hasta arriba. Y bueno, no sé si se puede decir que porque le estamos, mm, ¿cómo se dice? Sumando un número más grande, pues tiene que ser menor a fuerza del otro. Es que no sé cómo explicarme. Ok, o sea, a ver, de todas estas que estoy viendo, Profe, pero en la primera desigualdad no quedaría, le puso pi prima y era pi prima solamente, ¿no? aquí, en esta, Ay, no, no veo. O sea, en la primera, a la derecha, es suma inferior de
de F con pi prima. Esto de aquí. Abajito, no, abajito. Ujú. Abajo, ajá, hasta la derecha. Ahí, Esta. es F pi prima, ¿no? Ujú. No es pi prima, porque lo que hicimos fue a esta desigualdad, la primera, restarle la suma inferior de f pi prima. Ah, ya. ¿De acuerdo? Pero no veo de aquí, o alguien, a ver, ilústreme que de aquí salga la desigualdad que necesitamos. Sí, o sea, realmente de aquí no se ve que salga, ¿no? Yo no veo de dónde de esta parte va a salir eso. Mira, si quieren les digo, les voy a decir por qué creo que no va a salir, ¿vale? Fíjense. El primer razonamiento que hice, el primer razonamiento que hice fue en el sentido de decir, me estoy tomando menos rectángulos, ¿no? Entonces, al tomarme menos rectángulos, pues la suma que haga, sea superior o inferior, pues va a ser más pequeña. ¿Están de acuerdo? Ese fue el primer razonamiento que hice y fue donde salieron todas estas desigualdades que pues no nos ayudaban, ¿no? Pero el problema es, y como está en el dibujo que está aquí, si yo hago eso, ¿no? De decir que que simplemente las sumas bajan, el problema con eso es que a lo mejor la suma superior se me va a hacer, o sea, si solamente lo veo como números, ¿no? Ya no sé cuánto valía la suma inferior y cuánto valía la suma superior cuando hago eso. O sea, cuando digo, porque, porque hagan de cuenta, ahí estamos perdiendo cualidades. Aquí nada estoy diciendo la suma superior es más chica y la suma inferior es más chica, ¿no? Pero estoy perdiendo cualidades porque la suma superior no solamente sé que es más chica así y ya, ¿no? Sino que aparte sé que es más grande que su correspondiente suma inferior sobre ese pedazo, ¿vale? Entonces, cuando digo simplemente que son más chicas, estoy perdiendo el control sobre las diferencias. Por eso es que cuando trato de hacer la desigualdad diciendo eso, no estoy llegando, porque simplemente estoy diciendo que esto que está sobrando de la suma inferior y de la suma superior es más chico, pero ya no sé ni cómo, ni cuánto valen, ni dónde está. Ajá. Pero digamos, no es el argumento suficiente, porque no solamente sé que la suma superior y la suma inferior son más chicas en este caso, sino que sé que lo más chico que me quedó, este, es una parte que sí tengo controlada, no son simplemente diferencias positivas, ¿no? Que justamente es lo que estamos viendo de este lado, o sea, cuando nosotros sacamos la suma superior y la suma inferior con la partición pi' original, lo que estamos haciendo es restar cada uno de los rectángulos uno a uno, ¿no? Y obtengo esta de aquí. Entonces mi partición pi2, acuérdense que es una partición más chiquita, que de hecho es justamente lo que está en medio de esta partición. Entonces, justamente lo que les dije hablado, o sea, en la partición pi' ya me estoy fijando en la diferencia, pero solamente de los rectángulos que quedan en medio, ¿no? Entonces es diferente decir que las diferencias de los rectángulos de en medio son menos y por lo tanto menores que la diferencia de todos, que simplemente por separado decir que la diferencia por arriba y la diferencia por abajo son menores. Ahí ya estoy siendo más específico y al momento que estoy siendo más específico en esa parte, eso me permite concluir
que la suma, que la diferencia de la suma superior con la diferencia de la suma inferior de pi estrella ya es más chica que la diferencia de pi prima, ¿sale? Pero si no digo eso, o sea, si lo hago por separado, o sea, si primero trato de acotar la suma superior y después trato de acotar la suma inferior, no me va a salir, ¿sale? Necesito ser lo suficientemente explícito para decir que me estoy tomando menos diferencias y que por eso es más chico tomar la suma inferior menos la suma superior menos la suma inferior de pi prima, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, por lo tanto, todo esto para qué era? Para decir que f es integrable en AB, ¿no? Sí, o sea, con las otras no nos va a salir. Yo empecé a hacer la idea, pero no es suficiente porque estamos perdiendo lo más importante, que lo más importante es que las diferencias que estoy tomando son menos y por tanto en diferencias me está quedando más chica la pi estrella. Si lo hago por separado no nos sirve porque ya les dije que pues son más chicos, pero ya ni sé si tienen que ver uno con el otro. Entonces, por eso es que ya me quedan invertidas y no puedo, pues llegar a lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, ya f es integrable en la b y con eso se demuestra el lema, ¿no? Que estábamos viendo. Entonces, ahí les va otro lema, ¿no? Lema 2, si quieren. Entonces, si f es acotada, digo que no tenemos ninguna bronca con que sean acotadas, en AB y C pertenece a B, entonces, están buenos, estos están buenos, ¿no? Sí, sí, estos lemas son para demostrar la propiedad 2, ¿no? Entonces, la integral inferior de f, o sea, lo vamos a demostrar primero para integrales inferiores, el resultado, ¿vale? Y el inciso B dice que la integral superior de f puede ver como partir en integrales superiores, ¿no? ¿Vale? Ok, esa por quién me dice por qué es cierta, o si hay que hacerla. Yo creo que sí hay que hacerla, ¿no? Sí, no, no se ve tan directo. A ver, no, creo no, porque de hecho la partición está sobre el intervalo, entonces sí la tenemos que demostrar, ¿vale? Prueba. Entonces, empezamos con uno. Vamos a hacer el uno y la otra parte pues se les queda de análoga de tarea moral, ¿vale? Digo, realmente el inciso B va a ser totalmente análogo, ¿no? Pues vámonos con el A, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Déjenme pensar. Estamos partiendo aquí, estamos partiendo acá. Es como jugar con los supremos, ¿no? De hecho, este es la integral inferior. Sí me van a salir supremos. Ok, de acuerdo. Entonces, vamos a hacer como un jueguecillo de supremos, como el que siempre hacemos. Y entonces, voy a tomar pi1, una partición de el intervalo AC, que va a tener un carácter arbitrario, ¿eh? Y igual, pi2. Si alguien ya más o menos está pensando más qué es lo que voy a hacer. O sea, lo que voy a hacer más o menos es, me tomé dos particiones arbitrarias, ¿no?
Con eso voy a definir una cota superior, ¿sale? Y después voy a voltear con supremos. Y después, usando la otra variable que me quedó, voy a volver a voltear los supremos de tal manera que me quede esto, ¿vale? Digo, en rasgos muy generales, ¿no? Entonces me tomo una partición del intervalo AC y una partición del intervalo CB, ¿no? Entonces hago lo más lógico. Lo más lógico es sumar las particiones. Entonces agarro pi igual a pi1 unión pi2. Y entonces resulta una partición del intervalo original, ¿no? Que en este caso es AB. Y eso es porque, pues, pi1 partía al primer pedacito, pi2 partía al segundo pedacito, pues cuando los uno, pues eso le da una parte ya a todo el intervalo, ¿no? El intervalo AB. ¿Tienen dudas de eso, de la unión de pi1 y pi2? Ok. Ahora, me voy a fijar en la suma, inferior de f con respecto a pi. ¿Vale? ¿Cómo es? ¿Están de acuerdo? A ver si están de acuerdo conmigo. Que la suma inferior de f con respecto a pi es igual a primero hacer la suma inferior de f con respecto a pi1 y luego sumarle la suma inferior de f con respecto a pi2. ¿Están de acuerdo con eso? Perfecto. Entonces, y de hecho este valor debe de ser menor o igual a la integral inferior. ¿Esto por qué? Porque este es el supremo de todas estas. ¿Vale? Entonces ahora lo que hago es despejar. Y entonces me queda la suma. Voy a despejar el pi, que tiene el pi1. Entonces me queda la suma inferior de f con respecto a pi1 es menor o igual a la integral inferior de f menos la integral inferior de f perdón, la suma inferior de f con respecto a pi2. Pero fíjense que esto que acabamos de ver aquí es para toda pi1 y pi2 particiones, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? Esto es una cota superior, ¿no? ¿De quién? Ahí estoy equivocándome aquí. Aquí es para toda pi1 partición, nada más que esta es el conjunto de particiones de AC y esta es del conjunto, y la pi2 es el conjunto de particiones de C a B, ¿no? Que sería de C a B. Esta es una cota superior, a ver, fíjense lo que les voy a decir, a ver si están de acuerdo, me dicen. Esta es una cota superior del conjunto de todas las sumas inferiores tomándome una partición en el intervalo AC. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo es el correspondiente supremo? El supremo es la menor de las cotas inferiores. En este caso, el supremo que estamos hablando es la integral inferior de A hasta C de F, y este va a ser menor a la integral inferior de A hasta B de F, menos la suma inferior de F con respecto a pi2, ¿no? ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es volver a despejar, y entonces aquí me queda que la suma inferior de f de pi2 es menor o igual a la integral inferior de AB de f menos la integral inferior de AC de f, ¿no? Y entonces esto otra vez vuelve a ser una cota superior, porque esto de hecho se vale para toda pi2
partición en CD, ¿no? CB. ¿Sí o no? Entonces, es cota superior del conjunto de sumas inferiores tomando particiones en CB. Y entonces vuelvo a hacer lo mismo. El correspondiente supremo es más chico porque es la menor de las cotas inferiores. Y el supremo de esto del que estamos hablando es la integral inferior de C a B de F menor o igual a la integral inferior de F menos la integral inferior de AC de F. ¿Sale? Y si se dan cuenta, eh, no tengo que despejarlo, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver aquí cómo lo despejamos. Y algo, este es el que tiene el signo menos, lo voy a pasar para acá. ¿Y eso no me debe haber quedado con signo menos? No, está bien, porque aquí lo que me está quedando es que la integral inferior de f de AC, ¿no? Y la integral inferior de C a B de f es menor o igual a la integral inferior de f. Que esta es una de las que necesito, ¿no? Necesito ahora la otra. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? A esta si quieren llámenle una. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar la otra. ¿Vale? O sea, todo este show, cuando me tomo las particiones variantes, la pi1 y pi2 aquí, es para demostrar esta desigualdad que está aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo demostrarían la otra? A ver, Dulce. Pues supongo que haciendo lo mismo, pero con las sumas superiores. No, seguimos en el... Acuérdate que no hemos terminado de demostrar esta, ¿no? O sea, nos hace falta otra desigualdad. Fíjense en el procedimiento. ¿Cómo llegamos a esta desigualdad? Tomamos dos particiones una de un pedacito y otra de un pedacito, y con esa construimos una partición de un pedazote, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el proceso al revés? Sería tomar todo el intervalo y de ahí hacer las particiones, ¿no? Exactamente, si en este empecé tomándome dos particiones de los pequeños y construyendo una del grande, ahora tengo que tomar una del grande y construir la de los pequeños, y en teoría eso debería de ayudarme, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que decir ahí, bueno, es sea pi una partición del intervalo A, B, ¿no? Y ahí el problema que tenemos, ¿cuál es el problema que tenemos ahí? O sea, por ejemplo, si yo intersecto esta partición con los pedacitos, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que sean A y B sería muy malo, pero no es la principal razón. ¿Cuál es la principal razón de que sea muy malo? Exactamente como dice Mariangeli, que no esté C, porque si no está C, entonces lo que me queda no va a definir una partición en el correspondiente pedacito. Entonces, ¿se acuerdan lo que hicimos en el pasado? En el pasado lo que hicimos fue refinábamos y luego intersectábamos. Pues es lo mismo en este caso, ¿sale? Aquí consideramos pi asterisco como pi unión el punto C. Por si no lo tienes, pues lo refinas y entonces pues ya lo vas a tener, ¿no? Y entonces ahora sí, con esto definamos pi 1
como, vamos a ponerle pi, ¿qué le ponemos? Pi, ¿qué usamos pi 1? No sé qué ponerle. Bueno, se le va a poner pi 1. Pi A, bueno, está. Pi A lo voy a definir como, vamos a ponerle pi AC, para que no haya pierdes, ¿sale? Entonces, al pi AC lo voy a definir como el pi estrella intersectado con el intervalo A, C, y al pi CB lo voy a llamar como pi estrella intersectado con el intervalo C, B. Pues como ya le pegué el punto, ambas ya definen una partición, ¿no? O sea, pi AC y pi CB son particiones de los intervalos A, C y C, B respectivamente. ¿Vale? Y ahora espero que no nos vuelva a pasar lo de hace rato. Vamos a calcular la suma, la suma inferior de f con respecto a la partición original. ¿Vale? Entonces estarán de acuerdo conmigo que esta es más chica, esta suma inferior es más chica que la suma inferior de la partición, a ver, déjenme pensar. ¿Quién es quién? Porque si no, es la suma inferior, ¿no? Entonces está bien. Entonces esta es más chica que la suma inferior de f con respecto al refinamiento que hicimos. ¿Vale? Ahí no hay ninguna bronca, ¿no? O sea, si tu partición es más fina y lo estás calculando por abajo, pues la suma va incrementándose, ¿no? ¿Vale? Y luego esta suma inferior, ¿a poco no es la suma inferior de f con respecto a pi AC más la suma inferior de f con respecto a pi de CB? ¿Están de acuerdo con eso o no? Perfecto. Entonces aquí pues vamos a hacer algo muy parecido. Como esta es una suma inferior, están de acuerdo que este es menor o igual a la integral inferior de AC de F, y esta de aquí es menor o igual a la integral inferior de C de B de F, ¿no? Porque pues estos son los supremos y estos son elementos que tomé así nada más, ¿no? Pues aquí lo que estoy demostrando, fíjense que lo que acabo de mostrar es que para toda pi partición, ¿no? De AB, entonces la suma inferior de f con respecto a pi es menor o igual a la integral inferior de f más la integral inferior de así, ¿no? ¿Qué estoy diciendo entonces? ¿Que esto qué es? Dulce. Es una Es una cota superior cota superior. Ajá. y entonces cota superior del conjunto de todas las sumas inferiores con particiones en AB, y por lo tanto el supremo tiene que ser menor, ¿no? Entonces el supremo en este caso es la integral inferior de A B de F. Este va a ser menor o igual a la integral inferior de A C de F más la integral inferior de C A B de F. Que eso es la otra desigualdad que necesitábamos, ¿no? Porque la otra me ha quedado al revés. ¿Vale? Entonces, con 1 y 2 probamos que la integral inferior de AB de F es igual a la integral inferior de A C de F más la integral inferior de C a B de F. ¿De acuerdo? Ahora, análogamente, se resuelve, se prueba el inciso B, ¿no? Y pues queda de tarea moral, ¿no?
¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de ahora estar hablando de sumas inferiores, van a hablar de sumas superiores, ¿no? En el primer caso se van a tomar dos particiones de los pedacitos, van a hablar de la suma superior, van a definir una cota inferior y van a hacer todo esto, ¿no? Y del segundo pedazo, pues van a definir una partición en general. Definen, creo que las mismas les sirven. Aquí usan suma superior, llegan a que es cota inferior, lo voltean y ya acabaron, ¿sale? ¿Alguien piensa que no le va a salir eso? Ahora, ¿creen que tenemos que probar dos? A ver, fíjense, ¿eh? Regresemos al 2. El 2 decía quién sabe qué, ¿no? Ahora, el 2, por el lema, ya sabemos que la función es integrable de A a C y de C a B, ¿no? Entonces, existen estas cosas. Ahora, por el segundo, ya acabamos, ¿no? O sea, por el primero, la función es integrable en AB, es integrable en AC y es integrable a CB. Por el segundo, si las integrales inferiores son iguales, como son integrales, puedo sustituirlas por las correspondientes integrales y ya acabé, ¿no? Entonces, permítanme poner aquí eh, el 2 de propiedad de integrales. Es un corolario de los lemas que se probaron. ¿De acuerdo? O sea, ¿alguien tiene dudas ya suponiendo que se cumple el lema 2 y el lema 1? ¿Cómo se demuestra el 2? ¿Eso es un sí o es un no? Perfecto. Entonces ya nada más menciono un corolario más, ya para terminar con el día de hoy. Vamos a poner aquí con azul. Un corolario adicional sería, que no lo, que no lo estoy poniendo dentro de las propiedades, pero sería lo siguiente, ¿no? O sea, si f es integrable en el intervalo AC y en el intervalo CB, entonces, acuérdense que aquí partimos de que f era integrable sobre el grandote, ¿se acuerdan? Y demostramos que era integrable sobre los chiquitos. Pero hay otra cosa que podemos plantearnos, o sea, a lo mejor no sabemos que existe toda la integral, sino como que sabemos que existe la integral por pedacitos, ¿no? Entonces la otra sería decir, ah, bueno, si existe por pedacitos, entonces f es integrable en AB y pues la integral de AB de f, pues es la integral de AC de f más la integral de CB de f, ¿vale? Porque es un corolario. Supongan que las funciones son integrables, ¿no? Entonces, si seguimos el lema 2, ¿no? Estas integrales serían las integrales completas. O sea, aquí diría la integral de AC de f y aquí diría la integral de CAB de f, porque son integrables aquí. Y abajo sería lo mismo. Entonces, por lo tanto, lo que están demostrando es que la integral inferior de f es igual a la integral superior de f, ¿no? Y por lo tanto, f es integrable.
Pero al haber demostrado que f es integrable, pueden sustituir aquí la integral como tal y ya les quedó la igualdad. ¿Se entendió? ¿Cómo ven? ¿Puedes repetirlo otra vez? O sea, ¿qué repito otra vez? ¿Lo que dice la demostración o dime? O sea, el porqué de eso. O sea, ¿por qué salir el corolario? O sea, haz de cuenta, el enunciado normal te dice, ¿no? Si tú sabes que la función es integrable en todo el intervalo, entonces la puedes partir la integral en intervalos más chiquitos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bajo la hipótesis de que es integrable en el grandote. Pero imagínate que tú no supieras que es integrable sobre el grandote, sino tú hiciste la integral sobre los chiquitos primero, ¿no? Y ahora tu hipótesis no es que es integrable sobre el grandote, sino que es integrable en dos pedacitos, ¿no? Entonces, Ok, sí, sí, sí. entonces es diferente. Pero resulta ser que si es integrable en los pedacitos, también va a resultar ser integrable en el grande y también se va a cumplir la igualdad de que puedes partir la integral, ¿vale? ¿Cómo se demuestra este? Supones que son integrales en los pedacitos, entonces tienes este lema que está aquí arriba. Digo, ya me fui muy lejos, ¿no? Aquí. Entonces todo lo que tiene inferior y superior lo borras, ¿no? Porque las funciones son integrables, lo del lado derecho, ¿vale? Entonces, al quedarte así, te queda que lo de arriba es igual a lo de abajo, pero entonces estás demostrando que la integral inferior es igual a la integral superior, por lo tanto la función es integrable en AB. Ajá. Y después, como ya sabes que todos son integrables, puedes borrar todos los menos. Ya te quedó lo que querías probar en este corolario. ¿Vale? Ok, sí, sí, sí. Todo bien. Como comentario adicional, ya estamos, si se dan cuenta, ya demostramos que, por ejemplo, las funciones de saltos, ¿no? Por ejemplo, una función que se ve así, este es integrable, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque esta voy a poder probar fácilmente que es integrable, ¿no? ¿Sale? De hecho, esta es incluyendo el punto de aquí arriba, ¿sale? Entonces, esta voy a poder demostrar fácilmente que es integrable y esta de aquí voy a poder demostrar fácilmente que es integrable, ¿no? Entonces, ya por ejemplo, ya pude demostrar que si la función es discontinua en una cantidad finita de puntos, la función va a resultar ser integrable, ¿no? Prácticamente. Bueno, para no crear conflictos, o sea, o sea ya podemos probar que algunas funciones con una cantidad finita de puntos son integrables, ¿de acuerdo? Sí, porque a lo mejor para decir lo otro, o sea, lo otro de si tienes una cantidad finita de puntos, la función, pues yo creo que sí sale, pero a lo mejor tendríamos que decir aún más cosas, ¿no? O sea, pero de entrada lo que sí podemos decir es que ya con esto se ve que para funciones que tienen una cantidad finita de descontinuidades, pueden ser integrables, ¿vale? Lo otro es cierto, pero necesitamos formalizarlo un poco más. No lo puedo decir tan a la ligera, ¿vale? Perfecto. Entonces, pues fue bastante complejo demostrar la propiedad número 2, ¿no? O sea, a lo mejor a ustedes en la prepa pues se les hacía muy obvio que la integral se pueda resolver por partes, ¿no? En el intervalo, pero realmente, si se dan cuenta, no fue tan obvio demostrarlo, ¿no? Bueno, o al menos yo no los vi tan, que se les hizo tan fácil, ¿no? Vale, pues entonces, aquí le dejamos al día de hoy. Em, Mañana, pues,
les dará clase a alguno de sus ayudantes, no sé quién, pero... Y pues así seguimos. Yo lo que voy a hacer es planear, déjenme planear qué otras medidas vamos a tomar para ver si podemos avanzar un poco más, ¿no? Tampoco quisiera avanzar tanto como para que se les haga demasiado pesado, pero a ver si podemos avanzar un poquito más, estaría bien, pero déjenme ver, este, yo me quedo con esa tarea de planearlo. Y también estén atentos porque también tengo que diseñarles alguna evaluación de la primera parte de esas primeras 3 semanas para que ya evaluemos esa parte y en caso de que sea necesario subir calificaciones, pues tengamos una referencia de qué ponerles, ¿no? Y de manera pues que sea justa y tampoco así como pues reprobo a todos les pongo 10, a todos les pongo 8, ¿no? Digo, que haya una forma ahí, ¿no? De evaluarlos y que pues sea justa, ¿no? Yo les digo, lo voy a publicar ya sea en la página o en ay, ¿cómo se llama este? El de Google, el Classroom, ajá, el Classroom o en matemáticas.tv y por lo menos les voy a dar una semana para que se preparen, para que repasen un poquito lo de las 3 primeras semanas y tengan tiempo para estudiarlo y bueno, también para que se preparen mentalmente, ¿no? Pero se les avisaría por ahí y al menos les voy a dar una semana para que puedan estudiar lo que tengan que estudiar, ¿vale? ¿Tienen alguna duda adicional? No, Perfecto, pues entonces ahí la dejamos y nos vemos nosotros el miércoles, ¿vale? vale, profesor, nos vemos. Profe, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.